Continuamos en Bien por Casa, justamente tocando este tema que es álgido, se da mucho más en los colegios, el bullying. Pero los papás tenemos la obligación o el derecho de ir a defenderlos. Es la pregunta que quedó suelta. Claro, el derecho, el deber, la obligación. Entonces es algo inherente a la familia. El tutor, el padre termina siendo un tutor, tiene que conducir y proteger a sus hijos. Lo que pasa es que muchas veces los chicos dicen, no, mamá, no hagas nada porque va a ser peor, las represalias van a ser mayores. Porque eso lo que se está indicando es que el centro educativo no ha tomado medidas integrales. Claro, si un padre de manera aislada va y pretende cambiar la dinámica, va a terminar siendo pues la mosca en la sopa. Pero si el colegio de manera integral toma el fenómeno del bullying, se da en la medida en que hay permisividad. Como, ¿qué pasó con los pandilleros futbolistas en Inglaterra hace 10, 15 años? Era un fenómeno inmanejable. ¿Qué hizo? Se tomaron medidas, se pusieron cámaras de seguridad, se pusieron controles. Ahí se originó, ¿no? Claro, los hooligans. Con los hooligans. Y a partir de eso lo anularon. O sea, si lo pudieron hacer, porque no se puede hacer acá, el tema es que tiene que haber una autoridad que diga, ok, vamos a poner normas claras, si esto se da, estas son las sanciones. Pero si tú no las explicas, si tú no generas una sinergia con los padres de familia y no negocias, o sea, llegas a consensos y las reglas se cumplen, los chicos van a decir, ok, aquí la cosa va en serio. Si yo hago esto, me sanciona. El problema del Perú es que hay reglas, miles de reglas, y nadie las cumple. Entonces tampoco podemos pedirle a los chicos, ¿no?, que sean completamente diferentes cuando vemos en los adultos, en las autoridades, que no se cumplen. Pero yo sí creo que en el colegio debería haber esa directiva. Pero muchas veces en los colegios no se da. Muchas veces la gente, por lo menos los directores, la gente que está a cargo de los colegios prefiere callar, prefiere taparse los ojos, las orejas, los oídos y no prestar atención. En ese caso, uno como padre, si ese es el caso de alguna persona que nos está viendo, ¿qué debemos hacer? ¿Llevar a un psicólogo, sacarlo del colegio? Me lo pones difícil, pero pienso que, bueno, para eso se trata. Creo que lo primero que se debería hacer es tratar de agrupar con otros padres, tratar de organizarte con otros padres, ver si tu percepción es igual de importante y de preocupante en otros padres de familia. Tratar de organizarte, tratar de generar primero con tu salón una alianza. Si tú ves que realmente la cosa es inmanejable, que ves que esto se está desbordando, yo sí pensaría en que de repente un cambio de colegio incluso es recomendable. Pero eso sería la última opción, ¿no? Primero tratar de que el hijo además perciba que se está haciendo, y eso tiene que ser además en alianza con el hijo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? No porque yo te lo impongo, es porque esto no es saludable. O sea, estar en un ambiente donde algunos compañeros tuyos son maltratados, son humillados, son golpeados, ¿te parece a ti saludable? ¿Te parece correcto? Claro, algunos dirán, bueno, mientras a ti no te pase y tú seas el que agredes, normal. No es normal. Eso me hace recordar mucho como el ejemplo de una cola en un supermercado. Tú estás ahí haciendo tu colita y viene una persona y se mete adelante. Hay tres maneras de reaccionar. La primera es la manera agresiva, que sería, sale acá y decir una serie de improperios, ¿no? La segunda es la pasiva, ¿no?, que es mirar, voltear, esperar a ver que el Espíritu Santo venga y lo saque, ¿no? Entonces no haces nada. Pero en el fondo hay consecuencias psicológicas, ¿no? Porque te sientes mal de que alguien te haya abusado. El que maltrata, aparentemente en ese momento todo el mundo, bueno, y se hizo respetar, pero la forma como la hizo no fue la adecuada. Y la tercera es la forma asertiva, que es la más difícil y la que menos practicamos, que es decirle, disculpe, es una cola, por favor retírese. Y si la persona insiste, bueno, ok, buscar a la autoridad o buscar algún medio. No es fácil, no es fácil. En una sociedad en que la gente no es asertiva, no es fácil. Pero tienes que dar ese paso y tienes que enseñar a tu hijo a hacerlo o a tu hija. Claro. ¿No? Jorge, justo ahora con esto de la tecnología, ¿existe ciberbullying? Sí. Sí, es un tema que en el Perú se está dando cada vez más y se va a dar mucho más en la medida en que tengamos los smartphones y que en 2 años va a ser así como eran el teléfono fijo como es ahora. Claro, el ciberbullying se da por una razón. A diferencia de nosotros, los adolescentes se socializan por internet. Para nosotros los adultos, los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, la prensa, son importantes porque los consumimos, nos informamos. Los adolescentes, y es la tendencia además, consumen internet, se informan por internet, viven por internet, se divierten por internet
y hasta hacen sus tareas por internet. Entonces, si tú bloqueas a un adolescente de internet, lo estás destruyendo prácticamente socialmente. Entonces, si tú en una cuenta de las redes sociales, ¿no? Logras que a un adolescente se le estigmatice de tal forma, claro que lo agredes, ¿no? Y es una agresión que de repente como adulto la ves, bueno, pues ya no entras al Facebook o no entras a tal y se acabó. Eso lo dices como adulto, pero para un chico de 14, 15 es como si le estuvieras diciendo a partir de ahora nunca más ves televisión, nunca más escuchas radio, te va a decir es imposible. Entonces, es un fenómeno que está en crecimiento. Espero que no se dé lo que sea en otros lugares donde sí es muy ¿Y cómo fuerte. empezar a tener cuidado con eso? Bueno, yo creo que tiene que haber de todas maneras un control frente a las redes sociales. Yo me rehúso a las personas que dicen que los menores tienen acceso y derecho a todo. Yo no creo. Yo creo que los padres de familia tienen que tener autoridad y eso implica cierto control. No es posible que yo vea chicos de 12 años con un smartphone. Yo digo, ¿qué utilidad le pueden dar? Claro, hay muchas. Un smartphone. ¿De qué edad? 12 años, ¿no? Que tú dices, sí, lo puede tener, como también podría tener una tablet, pero la pregunta es, ¿para qué la tiene? ¿Cuál es la utilidad que le va a dar? Si yo veo que es un chico prodigio, que le va a dar una serie de utilidades, perfecto, pero si yo veo que la única utilidad que va a tener es jugar, entonces estoy contribuyendo a un error. Entonces, pienso que hay un cierto control y una cierta tutoría que los padres tienen que ejercer, y no solamente frente al tema del bullying, frente al tema de la pedofilia, frente al tema de una serie de riesgos que hay en internet, ¿no? Una pregunta, padres, o mejor dicho, hijos agresivos, padres agresivos. No necesariamente, pero sí hay un porcentaje más alto, ¿no? Generalmente se da que replicas el modelo o haces el espejo, o haces todo lo contrario, ¿no? Porque muchas veces también, si es que de repente, como tú decías, el colegio no está de por medio para arreglar las cosas y uno tiene que de repente acudir a los otros padres, entre ellos los padres del niño agresor, muchas veces de repente se encuentra con que el modelo viene de casa, ¿no? Que son padres también agresivos, que dicen yo no tengo nada que ver en esto, solucionenlo ustedes, cosas de chicos. O con los padres permisivos también. Hay padres que a veces permiten que en el barrio les pongan chapa, los estén periódicamente atacando. Pero no necesariamente. No debemos masculinizar el bullying, ese es un error. El bullying se da en ambos géneros. O sea, el hombre hace agresión y el hombre por naturaleza lo que hace es agredir físicamente. Puñetes, como lo que decía muy bien el reportaje, ¿no? Primero nos lapeábamos, qué bonito. Alguien se pasó y yo devolví una patada y eso terminó en lo que nos ha explicado el menor. Ok, eso es típico del género masculino. En las mujeres eso difícilmente se va a dar. Lo que se va a dar es más bien un bullying a través de comportamientos más psicológicos, ¿no? De conductas. ¿Como cuáles, por ejemplo, para estar atentos? Marginación, ¿no? Te ignoramos, ¿no? Ahí viene Cecilia, nadie le habla hoy día a Cecilia, ¿no? Toda la semana no le hablamos. Eso es muy fuerte y te destruye. La ley del hielo, lo que llamábamos la ley del hielo. O sea, parece, claro, duraba 1 o 2 días, pero imagínate que te lo hagan permanentemente, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en una balanza, ¿es que te duele más? ¿Un golpe o que no te hablen todos tus compañeros? Indiferencia. La indiferencia te mata. Recuerda la famosa canción, ¿no? Entonces, cuando un menor es bloqueado, discriminado, humillado. Entonces, cuando yo digo a las mujeres, porque la mujer usualmente, pues físicamente no va a competir con el hombre. Entonces, lo que hace es da comentarios sobre la apariencia, sobre la ropa, sobre ciertas conductas, sobre el lenguaje, etcétera, etcétera, que termina siendo una agresión verbal y que es bien difícil probar, porque es un poco como cuando se discute mucho esto, ¿no? La mujer fue violada, tenía una pistola en la cabeza, pero no hay ninguna laceración, porque al final la mujer aceptó. No aceptó, fue violada igual. Muy difícil probar. Igual en el caso de la violencia verbal. ¿Cómo la pruebas? Ahora, por último, un poco ya para cerrar y terminar, ¿de qué manera qué preguntas podemos hacerle a nuestros hijos? ¿De qué manera a través de ellos podemos darnos cuenta que están siendo víctimas de bullying o de lo contrario, que ellos también están siendo agresores para poder conducta, ¿no? hacer algo? ¿Cómo nos damos cuenta? Yo creo que el colegio tiene que generar un equilibrio, ¿no? Un chico no es que muera por ir al colegio, porque tiene una parte que es tarea, pues, y que no es agradable, levantarse temprano,
te cuesta, pero sabes que tienes que ir porque pero es una este tipo de, responsabilidad. perdóname que te interrumpa, lo que pasa es que este tipo de conductas no podrían caer en lo cotidiano, vale decir. Tú dices, sí, pues tiene que ir al colegio, de repente un foco de alarma es, ya no quiero ir al colegio. Pero ¿qué sucede si este niño igual va al colegio porque lo que le espera es eso, es parte de su vida, es parte de su pasar, digamos, transitar por el colegio? Claro, pero yo creo que es muy poco probable, en mi experiencia profesional, es muy poco probable que tú no percibas un desajuste en tu hijo, o sea, si es que tú estás cerca de los espacios de tu hijo. Por eso yo siempre recomiendo a los padres de hijos menores de más o menos entre los 6 y 15 años que usen Internet, que entren a las páginas donde entran los menores, que obviamente vaya al colegio donde estudia su hijo, que conozca a los amigos, a los padres, los amigos. Si tú conoces todas esas esferas, es poco probable que aparezca un comportamiento que tú no le hayas visto, a menos que, bueno, puede pasar, pero es excepcional. Normalmente se incuban estos problemas ya mucho más graves cuando no hay ninguna supervisión. O sea, el chico va al colegio y el padre no va porque trabaja, la madre tampoco va porque trabaja. Entonces pueden pasar meses de ausentismo frente al colegio y frente a eso, entonces sí hay una acumulación de carga. Pero normalmente, si un hijo te dice, no quiero ir al colegio, puede ser una vez. Pero si es permanente, ya te está diciendo a gritos, algo pasa. Jorge, ¿y hay padres que sin darse cuenta pueden hacer bullying con su hijo? Mira, una manera de hacer bullying, y es muy claro y más femenino, yo diría, es la preferencia. Eso de que yo quiero a todos mis hijos por igual es un cuento chino, eso es falso. Tú siempre vas a tener un preferido, pero manejar eso para ti hacia adentro es bien difícil y pocos padres lo logran hacer, padres y madres. Normalmente, una de las formas de bullying es decirle al otro, yo lo quiero más a él sin decírselo. Ese es bullying, porque finalmente lo estás haciendo permanentemente. Y no se dan cuenta, lo que es peor, ¿no? Bueno, Jorge, la duda. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando, pero ha sido muy importante haber conversado sobre este tema y qué bueno haberlo hecho contigo. Muchísimas gracias. Un gusto estar con usted. Gracias. Nos vamos a un corte, pero vamos a regresar con las peleas entre parejas. Ya volvemos.